Segundo bloque de Descontracturados, luego de MPU, MPM, y hablando un poquito del Mundial que esta semana se inauguró y ahora lo estamos viviendo a todo trapo. Bueno, ya tenemos en línea, como veníamos anticipando, a Matías Bauso, periodista, escritor, abogado y autor de 78, Historia Oral del Mundial y del Deporte en el Cine. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. Perfecto. ¿Qué te encontramos haciendo a esta hora? ¿Estás mirando el partido de Croacia-Nigeria? ¿Qué te encontramos haciendo? Estoy viendo simultáneamente Croacia-Nigeria y los Pumas. Y los Pumas, perfecto. Me gusta esa actitud de que no olvidas los Pumas. La doble pantalla para ver deporte es fascinante. Hasta ahora fueron al entretiempo, así que ahora quedo clavado en los Pumas que acaban de empezar. Me imagino que en la tele hay uno y en una compu hay otro, ¿es así? Sí. Tele, mundial, es. ¿no? ¿Cuál es prioridad en la tele esta vez? ¿Cuál tiene la pantalla más grande? Nigeria-Croacia. Nigeria-Croacia. Muy bien. Perfecto. Nigeria-Croacia. Mati, contanos cómo viviste hoy el partido, con quién lo viste, tenés cábalas, ¿cómo fue esa experiencia mundialística de hoy? Lo vi con toda mi familia, con mi esposa, mi hija de 1 año y 10 meses, mi hijo de 5 años, que es su primer mundial donde está muy interesado, a él le gusta muchísimo el fútbol. Qué bueno. Y con mis cuñados y mis sobrinos. Perfecto, buenísimo. Éramos muchos. En familiar y en multitud. Sí, éramos muchos. Matías, ¿qué tal? Luis te habla. ¿Qué tal, Luis? Todo bien. ¿Cuál fue tu primer mundial, ya que hablamos del primer mundial que te acordás? El 78, el primer mundial del que recuerdo, el 78, tenía 6 años. ¿Y qué recordás? Lo recuerdo muy vívidamente porque a mí me gustaba mucho el fútbol, ya iba a la cancha, y vimos los 7 partidos de Argentina y el partido inaugural en el Luna Park, en pantalla gigante y a color, porque acá se televisaba en blanco y negro, y sacamos entradas para todos los partidos de Argentina en el Luna Park. Y entonces era como muy impactante esa pantalla gigante con el color y... Claro. Calculo que el color no sería demasiado bueno, ¿no?, para los estándares actuales, pero en ese momento era muy impactante y mientras Argentina fue avanzando en el Mundial, el Luna Park ya tenía clima de estadio y ya se tiraban papelitos y había cantos y todo eso. Y lo otro que era muy impactante era que Kempes escupía en el piso. Pateaba, se iba la pelota, Sí. viste que queda en primer plano y escupía y la gente decía cuando escupía. Sí. Es muy loco eso de que crearon toda una central de transmisión, de televisión para toda la prensa que vino de diferentes partes del mundo, y esa cosa de que transmitieron para el mundo en color y acá en blanco y negro. Eso la verdad que es muy loco que haya sucedido. Acá el sistema de televisión estaba muy atrasado. Sí. Tendrían que haber cambiado todo, tendrían que haber fabricado aparatos o importado para que la gente acá lo viera, y sobre todo cambiar los sistemas de los 4 canales de aire de capital, digamos, ¿no? Y los principales del interior. Que la televisión fuera en color era la condición sine qua non de la FIFA. Sin eso no se podía organizar el Mundial. Sin tener la tecnología para televisar en color, no se hubiera podido organizar el Mundial. En algún momento se pensó en alquilar los equipos, en vez de construir todo el centro, que después se convirtió en ATC, en ese momento era Argentina 78 color. Sí. Y acá uno de los motivos por los cuales la televisión estaba tan atrasada era porque no había inversión, porque a mitad de la década del 70 vencían las concesiones que se habían dado originalmente cuando se inauguró la televisión en Argentina. Y no se sabía si se las iban a renovar o no a los propietarios de los canales, tanto es así que no se las renovaron. Y se convirtieron todos los canales en estatales. Entonces, por eso, los dueños de los canales no invertían, por si, como era tan inestable la situación y nunca se sabía qué gobierno iba a estar en el poder, no invertían en los canales porque no sabían si ellos iban a seguir siendo los dueños, que de hecho lo dejaron de ser. Entonces la televisión argentina estaba atrasadísima. Bolivia tenía color y Argentina no. Claro, está buenísimo que nos pones en contexto para saber la razón por la cual no tuvimos ese tipo de transmisión, ¿no? Claro. Te quería preguntar, ¿qué significó para vos el Mundial de 78? Porque
eras muy chico, pero después cuando te fuiste creciendo, la verdad es que fue un año en el que a nivel sociedad, fútbol, política, tiene mucho análisis, la verdad, ese contexto de nuestro país, ¿no? Claro, que para mí en su momento fue épico, fue mi primer gran alegría deportiva. La gente en las calles, se vivía con muchísima alegría. Los jugadores se quedan como una especie de héroes para mí. Naturalmente, cuando uno va creciendo y se va enterando de otras cosas, el Mundial fue cambiando su significado, se fue cargando de otras significaciones. Claro. Y eso, digamos, eso cuando uno fue creciendo. Y después ya para el libro investigué, porque quería en realidad saber yo bien qué pasaba, que intenté escribir el libro que yo quería leer, y también modifiqué mi opinión respecto a esa opinión que yo ya tenía de grande. Se matizó mucho más esa opinión. Sí. Digamos, no fue ni tan blanca como cuando tenía 6 años, ni tan negra que cuando tenía 25 o 30. Claro, se fue llenando de grises en el medio. Se fue llenando de grises porque la historia, digamos, es eso, ¿no? Cuando uno se mete dentro de una época, hay claroscuros todo el tiempo. Y lo otro que sucede es que hay muchas situaciones que se interseccionan, muchas situaciones de diferentes sensaciones, entonces hay siempre un gusto agridulce. Es como que son múltiples planos que se mezclan entre sí. Por ejemplo, uno está siempre en la memoria el tema de la dictadura. Sí. Pero si uno ve, por ejemplo, una tontería, los videos que circularon en Twitter ayer de los chicos uruguayos gritando el gol en los colegios, ¿no? Sí. Bueno, eso que provoca un mundial, lo provoca un mundial, digamos, no lo provoca ningún tipo de propaganda, de manipulación política, digo, eso naturalmente lo provoca el fútbol. Sí. Digamos, y eso es una dimensión que hay que tener en cuenta, el fútbol provoca eso. Cuando el fútbol se mezcla con el nacionalismo, da una mezcla peligrosa. Claro. Y cuando a eso le sumas propaganda gubernamental, más peligroso todavía. Ni hablar. ¿Qué opinás siempre se habló o se ha cuestionado muchas veces a cierto público, no sé, algunas personas, acusando un poco de complicidad, o que no hablaron, de que no dieron la cara quizás los jugadores de aquel mundial, que hicieron mucho por la selección, un gran esfuerzo para ganar la Copa? Hace poco, bueno, salió la biografía del Pato Filiol, que cuenta algunas anécdotas de aquellos días que son muy fuertes. Pero esa cosa de que siempre mucha gente ha cuestionado a esa selección como, no sé si complicidad es la palabra, pero algo que se acerca a eso. Sí, puede ser complicidad, colaboracionismo, digamos, que se los ha acusado de eso. Yo la verdad no creo que haya sido así. A ver, 2 o 3 temas que me parece que son importantes. Eran muy jóvenes, tenían Tarantini, el más chico, tenía 21, la mayoría del plantel tenía entre 23 y 24 años. Sí, eso es increíble. Filiol, Bertoni, Pasarela, Gallego, Kempes, Ardiles, Villa, todos esos tenían 23, 24 años. Los más grandes eran Rubén Galván, Luis Galván y La Rosa, que tenían 29 tampoco. Hoy uno ve las imágenes de aquellos partidos y lo ve como hombres, como héroes, como personas, no sé, a Luque con ese bigote tan prominente y todo, y chequeando después los datos, y vemos, no sé, el Pato Filiol tenía mi edad en ese mundial. Yo ahora en este momento tengo el buzo del Pato Filiol para contarte, que es mi campeón del mundo favorito, el Pato. Hermoso, es mi ídolo de infancia también. Sí. No, es una locura eso. Era invencible el Pato Filiol. Sí, es increíble. Yo digo en el libro que yo no he visto, naturalmente no he visto atajar a todos los arqueros de la historia, pero que no es necesario haber visto a todos los arqueros de la historia, porque al que vio atajar al Pato Filiol, se
se le hace imposible creer que alguien alguna vez atajó mejor o atajó más. No estoy hablando de innovadores o de estilistas. Digamos, si la tarea del arquero es que la pelota no entre al arco, no hubo nunca nadie como Filiol. Claro. Filiol hacía milagros cada domingo, varios milagros cada domingo. Atajaba pelotas absolutamente imposibles, sobre todo en los 70. ¿Llegaste a conocerlo para la investigación del libro o en algún...? Sí, charlé. Sí. Sí, a mí los jugadores... A ver, con los jugadores hay un... Perdón, te termino la idea anterior Sí, del sí, colaboracionismo sí. y porque me fui por Sí. las ramas. A mí me parece que había 25 millones de argentinos, como decía la canción. Bueno, casi todos esos 24.900.000 hacían su trabajo cotidiano. Había una dimensión de vida cotidiana que se olvida. Entonces, el dentista sacaba muelas, el almacenero vendía arroz, el médico curaba, la maestra enseñaba a leer y los jugadores jugaban a la pelota. Y si no hubieran ido esos 22, hubieran ido otros 22, y si no otros 22, y si no 22 tipos que iban por la calle. Que te dicen, toma, ponete la camiseta argentina y jugó a su mundial, hubiera ido cualquiera. Ellos empezaron a entrenar en un gobierno peronista, después vino el golpe de Estado, ya integraban parte del plantel, la gran mayoría. Digamos, para mí no tienen ninguna responsabilidad. Te digo más, la gran mayoría, son muy poquitas las excepciones que tuvieron algún tipo de declaración o de actitud pro régimen. Claro. Son, digamos, absolutamente neutrales en el sentido, no se expresaban políticamente. El jugador en esa época no se expresaba políticamente. El artista no se expresaba políticamente casi en esos años. Eran pocos los que se expresaban políticamente. No estoy hablando del 76 en adelante porque ya ahí entra a jugar la tortura, la censura. Sí. Estoy hablando de antes, estoy hablando del principio de la década del 70. Digamos, no era tan común como ahora. Y hay algunas excepciones que hablaron maravillas del gobierno militar, pero son excepciones y en momentos muy particulares y fruto de la ignorancia más que de la utilización política, digamos, que ellos quisieron de sacar ventaja de esas declaraciones, ¿no? No más que eso, me parece a mí. Claro. Mati, cuando empezaste con la investigación, bueno, una de tus fuentes fue, como nos dijiste, hablar con algunos de los campeones mundiales del 78, pero ¿qué otras fueron tus principales fuentes en la investigación, no? Porque la verdad es que tenemos sociedad, deporte, política, un abanico muy amplio en ese además del contexto. enfoque puro fútbol. Sí, a ver, hice alrededor de 150 entrevistas, ¿no? 150. Entre jugadores, especialistas, periodistas deportivos, políticos. Horas de material, ¿no? Me imagino, horas y horas, ¿no? Horas y horas, sí, y también muchísimo, otra fuente muy importante fueron los medios de la época, pero no solo de junio del 78, sino de la década del 70, toda la prensa escrita, porque ahí hay mucho más de lo que uno cree, sí. Y está como olvidado eso, el archivo siempre es muy importante. Como por ejemplo, en ese, estar ahí revolviendo en ese archivo, ¿qué cosas te encontraste que fueron muy importantes y de repente no tuvieron la difusión que merecían, no? Para mí hay dos cosas que son como muy importantes en Mundial 78 que no habían sido contadas hasta ahora. Una es un misterio, que es rarísimo que no haya sucedido, que es la historia del ciclo Menotti. Digamos, cómo qué hizo Menotti, cómo Menotti conformó la selección argentina moderna, porque generó las estructuras en un clima absolutamente hostil, siempre al borde del despido, siempre al borde de la renuncia, con River y Boca en contra porque se le sacaba a los jugadores. Bueno, toda esa historia como quedó cubierto por la trama política, el tema Mundial 78, toda esa historia no se contó y es muy interesante la selección del interior, las primeras giras por Europa, todo eso es increíble y no estaba contado. Lo otro que no estaba contado, que también me resulta increíble, es
la historia de la organización del torneo, porque lo que se habla siempre es del EAM 78, que es quien terminó organizando el torneo, el ente gubernamental que creó la Junta Militar, que creó la dictadura para organizar el torneo, pero eso estamos hablando de 1 año y medio antes del Mundial. Sí. Argentina el Mundial se lo dan en el año 64 y se lo confirman definitivamente en el año 66. Entonces Argentina 12 años antes ya sabe que va a organizar el Mundial 78. De ahí pasan 7 gobiernos de distinta legitimidad y de distinto signo político, y todos crean sus comisiones organizadoras, echando al anterior y poniendo adictos de ellos en esos cargos, y todos toman el Mundial como prioridad. Lo que pasa es que nadie hace nada, pero siempre están trabajando hipotéticamente en pos del Mundial, pero nadie hace ninguna obra específica, ni siquiera planos. Claro. No decidían las sedes y demás. En el año 72 se deciden cuáles van a ser las ciudades, y en el año 74, Claro. el gobierno peronista, porque no hay que olvidar eso tampoco, que en el gobierno peronista el hombre fuerte del Mundial es López Rega. El Mundial está bajo el ejido de López Rega, y el hombre fuerte es López Rega, y Pedro Eladio Vázquez, que es el secretario de Deportes, que respondía a López Rega. Claro. Entonces, el Mundial pasó por manos de un montón de gobiernos, y todos lo declararon prioridad, y todos intentaron sacar rédito político. Claro. Y nadie hizo nada. Sí hicieron la dictadura, hizo los estudios de televisión, construyó los 3 estadios porque solo había un pozo, hizo las remodelaciones de los otros 3 estadios, y hizo rutas, hizo hoteles y demás. Todo eso Ahora, en el gobierno ¿a qué peronista. costo? Perdona, no te escuché. Perdón, todo esto en el gobierno peronista, como vos dijiste, con López Rega y el secretario de Deporte poniéndose al hombro esto, digamos. Sí, pero no hizo nada. El gobierno peronista tenía planes nada más, pero obras Ok. no hubo. Bien. Dale. Solo hubo los pozos de los 3 estadios nuevos, Sí. y la sede durante 3 o 4 veces durante estos 3 gobiernos peronistas consecutivos estuvo a punto de caer, y ellos iban a la FIFA y con promesas lograban remontar la situación. Claro. Bien. Digamos, eso es todo lo que hicieron organizativamente. El gobierno militar vino y sí hizo el centro de televisión, hizo los estadios, remodeló esos 3, hizo los otros 3, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué costo? Para darnos una idea, gastaron $700 millones, que serían, a valores de hoy, serían entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Y para darnos una idea, 4 años después, en el Mundial de España 82, con 24 equipos, 8 más que acá en Argentina, con 17 estadios, 11 más que acá en Argentina, se gastaron 150 millones de dólares. Es decir, menos de 4 veces lo que se gastó 4 años antes en Argentina. En Argentina se gastaron 700. Claro. Y no hubo rendición de cuentas, así que podrían haber sido más de 700 todavía. Claro. O sea, sí, por un lado fueron eficaces los militares, pero el costo fue, entre el dispendio y el robo, fue brutal. Sí, obvio. A tu criterio, ¿Argentina no estaba preparada para hacer un mundial, o sí? Yo creo que no. Yo creo que a ver, ningún de estos grandes eventos deportivos, ni mundiales ni Juegos Olímpicos, le da ganancia a un país. Siempre terminan en quebranto económico. Eso por un lado. Y por el otro, Argentina tenía como un montón de necesidades básicas insatisfechas, que no estaban cubiertas, y se destinó esta ingente cantidad de dinero a organizar el mundial. Lo que sí es cierto también es entender por qué 8 gobiernos consecutivos tomaron el mundial como prioridad, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque era un viejo anhelo popular. La gente quería organizar el mundial y también quería ganarlo. Era un anhelo popular que tenía casi 50 años de retraso, digamos, porque Argentina tenía que organizar el mundial 38, ¿no? El que se organizó en Francia. Claro, tal cual, pero bueno, somos un país futbolero, y así como nos pasó en todo caso a nosotros, qué sé yo, cuando Brasil hizo su mundial, creo que tampoco estaba en un contexto como para poder
montar toda la infraestructura y todo lo que implica hacer un mundial para albergar a gente de todo el mundo, ¿no? Pero bueno. No, lógico que no, tampoco los Juegos Olímpicos y así con Sí. un montón de países, a menos que sean unas superpotencias, ningún país está en condiciones de organizar estos eventos deportivos que son absolutamente costosos. Lo que yo no logro entender es por qué los gobernantes siguen insistiendo, porque está demostrado que no trae beneficios. O sea, no económicos, digo, sí. no, ni siquiera de imagen. Es más, trae más perjuicios que beneficios porque logran Claro. poner en la palestra a ese país y sus problemas, como pasó acá ahora con Putin, como pasó con Brasil Claro. y sus desigualdades sociales, como pasó en Beijing, en los Juegos Olímpicos del 2008, digo, para hablar los últimos ejemplos. Claro. A ver, si pienso, ¿cuáles son los eventos deportivos que fueron beneficiosos para un país y para su imagen interna y exterior? De toda la historia, encuentro muy poquitos. A ver, puedo mencionar a los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, porque significaron como una reentré de Japón en el mundo, Claro. ¿no? Como el regreso de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial al mundo, el reingreso, como mostrarle al mundo y al propio Japón, señores, estamos de pie. Sí. Y el otro podría ser el Mundial de Rugby del 95, que Mandela utilizó para unir a la nación, ¿no? Muy simbólico, sí. Que me parece que son como los dos eventos deportivos beneficiosos desde el punto de vista social y de imagen. El resto son, digamos, agridulces y traen más problemas que beneficios, me parece a mí. Sí, ahora es un doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundial ahora un mundial significa tener los ojos del mundo durante un mes, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, si vos no tenés un contexto, vamos a imaginar, ¿no? Hipotéticamente imaginemos que Argentina tiene el mundial hoy. Nosotros estamos viviendo, no sé, un montón de noticias que tuvimos esta semana, como la del FMI, el dólar se disparó, de repente, no sé, todo esto de la ley del aborto, la verdad, hacen que mucha gente sienta atracción y es una noticia no secundaria, es importante en el país, ¿viste? Si vos abrís hoy un diario, vas a ver que sí, primero el mundial, pero están esas cosas que son muy importantes en la actualidad. Lógico. Hace que también el mundo vea qué es lo que estás haciendo. Entonces te va a salir como, no sé, el tiro por la culata, por así decirlo, que vean lo bueno y lo malo que sea mucho más exhibido, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, vos te vas a gastar 500 millones de dólares en un estadio, porque ahora los estadios salen eso, Mal. y va a venir un periodista extranjero o nacional y va a decir, pero mirá que acá a 30 kilómetros hay 2 millones de personas sin cloacas. Y ustedes se gastaron 400 millones de dólares en hacer una cancha. Claro, estás loco. Y es exactamente eso que dijiste vos, exactamente eso es lo que sucedió en el Mundial 78. Claro. El gobierno militar quiere mejorar su imagen y lo que consigue, digamos, siempre se dice que el gobierno militar utilizó el Mundial para tapar sus crímenes. Y es exactamente lo contrario a lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que el mundo se enteró de las violaciones a los derechos humanos Sí. En virtud del Mundial. Porque el caso argentino estaba postergado para el periodismo y las sociedades europeas. Por distintos motivos, digamos, primero porque la cuota sudamericana estaba cubierta con Chile, que había sucedido antes en el tiempo, el modus operandi de la matanza había sido mucho más claro, y Pinochet era un villano sin dobleces, digamos, era un villano. En cambio, Videla tenía fama de moderado todavía, y no se sabía bien, y como la naturaleza de los crímenes del gobierno militar al ser clandestinos, no se sabía cuál era el alcance, que era cierto, que no era cierto, qué era lo que estaba sucediendo todavía. En Europa todavía no lo tenía muy claro, y quienes motorizaban las denuncias eran las organizaciones armadas que se habían clandestinizado y que habían atacado contra un gobierno democrático. También eso afectaba la validez de las denuncias, ¿no? Entonces el caso argentino estaba postergado porque no había buenos en el caso argentino para los europeos. Entonces no tenían muy claro qué sucedía, y el Mundial logró que toda Europa supiera lo que estaba pasando en Argentina. Eso lo logró el Mundial.
Sí, ese fue el motivo que hizo que la figura de Holanda, Johan Cruyff, que fue figura del Mundial anterior, que no venga a jugarlo. No, eso es otro de los mitos que hay sobre el Mundial. Mirá. No hay ningún jugador Sí, que haya dejado de venir al Mundial sí. por cuestiones políticas, ni Cruyff, ni Van Hanegem, que es el otro holandés importante de ese equipo que no vino, Sí. ni Paul Breitner, que era maoísta, pero jugaba en el Real Madrid, el equipo de Franco, digamos. Sí, sí, sí. Ni Carrascosa dejó de jugar por cuestiones políticas. Cruz no vino por problemas conyugales, digamos, por una promesa que él le hizo a la esposa, y porque había dicho que después de las eliminatorias él se retiraba. Él desde el 74 dijo que no iba a jugar el Mundial 78, y en diciembre del 77 su familia sufrió un secuestro también, y eso también terminó de ayudar para que él no cambie la opinión que ya había expresado en el año 74. Claro. Y él aclara todo el tiempo que no fue por eso, y Paul Breitner no juega porque estaba peleado con el técnico alemán y porque estaba jugando en España, y en esa época los que jugaban fuera del país no integraban sus selecciones. Pasó en Brasil, que tenía a Marinho y a Luis Pereira, que estaban descollando en la Liga Española y no jugaron. Y pasó acá en Argentina, que solo vino Kempes porque había sido parte del plantel. Sí, era el único. Hasta el año 76, pero todos los otros que pedía el periodismo, que estaban jugando afuera, que podrían haber sido tranquilamente titulares, Sí, sí, sí. no venían porque estaba mal visto en esa época. Claro. Matías, para ir cerrando, el Mundial 78 nos dejó muchísimas imágenes lindas, bellas, también polémicas, como por ejemplo cuando Passarell levantó la copa, las madres de la Plaza de Mayo dando las vueltas en la plaza, la Junta Militar festejando los goles, festejando las victorias de Argentina, Borges dando el discurso mientras juega la selección, El abrazo y también del alma. el abrazo del alma, que es algo que de las más favoritas, al menos en esta mesa de todos nosotros. ¿A vos cuál es para vos la más significativa? En el criterio que tengas, que te guste o que te parezca que signifique demasiado. A mí me parece que una de las grandes fotos del Mundial es la gente festejando en las calles, ¿no? Claro, en el obelisco. Porque eso fue A ver, se calcula que después del partido con Perú y con Holanda salieron entre 16 y 17 millones de personas a la calle. Wow. O sea, el 60-70% de la población. Es digamos, eso no hay propaganda que lo logre. Eso es un fenómeno sociológico. Increíble. Que se produjo, y que aparte, digamos, si el gobierno militar hubiera previsto esas manifestaciones, hubiera intentado impedirlas, porque por varios motivos, porque eran un gobierno sin masas, porque las masas son incontrolables, y porque las masas eran un fenómeno peronista, y ellos no lo, digamos, no querían ni siquiera parecerse a eso. Lo que pasa es que cuando vieron que la gente salía a la calle, que las calles eran toda alegría y demás, les pareció fantástico. Pero a mí me parece que esa explosión de la gente es como una de las grandes fotos del Mundial, aparte de todas las que vos nombraste. Y la otra es Kempes saliendo a festejar con los brazos abiertos, con el pelo al viento, el segundo gol en la final, ¿no? Que me parece que esa es otra gran foto, y es la foto futbolística, digamos. Sí. Te voy a sumar una más. La imagen del flaco Menotti en cuero entrenando con los jugadores, ahí muy joven el flaco, es genial. Muy impresionante. Ese es el otro dato, ¿no? Porque decíamos que los jugadores eran jóvenes. Menotti tenía 38 años. Wow, sí. Era muy joven. Sí, me lo recuerdo. Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad, la pasamos muy bien hablando con vos en este contexto, hablando de Mundial de 78. Y nos quedó para la próxima el otro libro, el que me interesa, el del deporte y del cine, que nos gusta tanto el fútbol. Cuando quieran, hablamos de eso. Dale, la verdad pasó el tiempo volando. Bueno, Mati, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, vamos a estar a expectativas qué pasa con la selección en el Mundial. Buenísimo, mil gracias. Un abrazo. Comienzo del espacio publicitario.